Amigos amantes al rey de los deportes, bienvenidos a esta segunda edición de Leones Podcast, una tradición 2025 de los Leones de Yucatán, presentado siempre por Cerveza Bichola, ya lo sabe, todo con medida, pero disfruten. Hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que se formó en esta organización, que ha sido pelotero, cuyo número ha sido retirado, que ha sido coach, actualmente manager con los Reyes de la Selva. No necesita presentación, Osvaldo Morejón. Qué gusto saludarte una vez más, caballo. Igualmente, Marcelo, muy contento de estar aquí, poder platicar este podcast, esta charla que vamos a tener este tiempo aquí. Y muy contento y pues vamos a platicar un rato. Sí, mira, Osvaldo, poca gente recuerda que en tus inicios en el béisbol profesional, digo, podemos irnos desde el inicio, eso es lo interesante de esta plática. Tú, como muchos otros peloteros de esta región, tú eres un egresado de la Liga Yucatán. Así también. Es, tus inicios son desde la escuelita de la Liga Yucatán. A ver, tiempo fuera. Tiempo, Payer. Ahí cuando quieras, ¿eh? Sí. Ahí cuando quieras. Tanda completa de cerveza bichola, cortesía de Rigel Escalante. No, hombre. Túnel. Sí, es lo que hacemos aquí. Llegó tarde al túnel. Desactiva lo del roster. Sí, un rato. Osvaldo, No, pues, tus inicios en Liga Yucatán. Sí, como dices, soy egresado de la Liga de Yucatán. Yo empecé jugando en la liga en la categoría 9-10. Antes de jugar en la Liga de Yucatán jugaba yo en la Colonia Esperanza, precisamente con un equipo que se llamaba Leoncitos. Okay. Y ya años después veo una foto del equipo de Leoncitos y el número que traía en la espalda era el número 4. Mi primer equipo aquí en Mérida fue Leoncitos, número 4, en la Colonia Esperanza. Ya de ahí me invitaron a la Liga de Yucatán. Y ya llegué a la Liga de Yucatán, a la categoría 9-10. Y coincidentemente 4, que es el número que se le da al segunda base, que fue tu posición toda la vida. Así es. A mí es una foto que me gusta mucho verla porque pues sale mi mamá, mi abuelo, mi hermano y el número 4, ¿no? Estoy de espalda, Leoncitos, y estoy de espalda y se ve el número 4. Y más adelante, pues Leones me retira el número 4, ¿no? Y así, como te digo, después llegué a la Liga de Yucatán. Y jugué desde 9-10. Mi primer equipo se llamaba Rositos de Horchata el Vencedor. Así nos llamábamos. No es bro, había cada nombre en la Liga de Yucatán. Rositos de Horchata el Vencedor. Sí. Ya después jugué dos categorías. Bueno, jugué 2 temporadas con Arrocitos, 9-10, B y A. Y ya después, en 11-12, ya se formó el equipo Atléticos de Medina. Que ahí fue el equipo que yo duré todos mis años en la Liga de Yucatán. Hasta que salí a los 16 años. 16 Me estás hablando del año 90-91 aproximadamente. Sí, aproximadamente. Sí, yo tenía 9 años cuando entré a la liga y salí hasta los, creo que 16, porque en esa época había una liga instruccional aquí en Cuculcán y el equipo de nosotros de atléticos y otro que se llamaba Camineros, entonces nos juntamos y se hizo en la liga, aquí en la instruccional, aquí en Cuculcán, se hicieron los Leoncitos naranjas y los Leoncitos verdes. Y ahí fue que nosotros ya jugábamos en una categoría más alta aquí en el Cuculcán. Entonces, así más o menos la historia. Perdón, Rigel, antes de continuar con la historia de Osvaldo, dime, ¿cuánto tiempo te tomó llegar a este palco para hacer esta entrevista? No, ahorita me perdí, estuve en preferencia alta, andaba paseando por todo el estadio y ya pues volví a bajar y ya me subió Angie. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en butaca o preferencia alta? Cuando venía yo a ver los Leones, que todavía tenía yo como 10, en esa época, 10, 11 años, venía a preferencia alta a ver a los Leones, a ver a Pacho, a Viescusa. Y jamás regresaste en toda tu carrera como pelotero, como coach, como manager hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, así es. Oye, Osvaldo, ¿en qué parte de la ciudad de Mérida creciste? Crecí, primero viví en Baliz, en el fraccionamiento Baliz, cerca de la Colonia Esperanza. Ajá. Ahí por eso yo empecé a jugar en la Esperanza. Mi manager era el Chorepas, mucha gente lo conoce aquí en el béisbol, aquí en Yucatán, el Chorepas. Y él, fui a entrenar a la Colonia Esperanza, yo vivía ahí cerca, fraccionamiento Baliz. Unos años viví ahí, después me fui a la Colonia Chuminópolis, ahí cerca del Carteclara, y ahí donde viví muchos años, en Chuminópolis. Ahí crecimos. Yo, enfrente de mi casa vivía un señor, don Armando Medina, que fue el que me llevó a la Liga de Yucatán. Él tenía equipos en la liga y él sabía que yo jugaba béisbol
y don Armando me ve, me lleva a un entrenamiento de un equipo que era categoría 11-12. Me acuerdo muy bien, me llevó, estaba en la colonia Carranza, en el campo de la Carranza, y el equipo creo que era Clavitos de Alfacero, algo así en esa época, 11-12. Y en ese día me hicieron una prueba, me acuerdo que hasta llevaron una rola y me dieron un pelotazo en la boca. Y ese equipo, como yo era más chico, no me agarró, porque yo fui a la categoría 9-10. Y entonces don Armando Medina, que vivía enfrente de mi casa, me llevó a Rosito, o sea, él me invitaron. Y eso fue cuando yo vivía en Chuminópolis. Ya de Chuminópolis me cambié y me fui a vivir a la colonia Alemán. Y ahí viví otra época en la colonia Alemán. Pero mayormente donde crecí fue en la colonia Chuminópolis. Sí, porque además de la Liga Yucatán, en algunos campos locales como La Esperanza, La Sarmiento, había ligas infantiles. Sí, A mí me tocó jugar en algún momento 9-10 en la Liga Gener Rivero, que era una liga que se jugaba en La Sarmiento, si no me equivoco. Ahí. Sí. Entonces, más o menos, además de la Liga Yucatán, estaba la Valenzuela en algún momento, también estaba estas ligas en campos tradicionales, que son de softball, pero que se adaptan para el béisbol infantil. Sí, porque yo tenía como 8 o 9 años cuando jugué ahí en la Esperanza. El campo lo veíamos grandísimo. Y cuando yo llego me acuerdo mucho. Primer juego, right field, luego center field, luego left field, luego tercera, y así me fue moviendo hasta que me dejaron en short, porque yo de niño era shortstop. Me dejaron en shortstop y ahí me quedé jugando shortstop. Y cuando llego a la Liga Yucatán, yo era shortstop. En la Liga Yucatán nunca jugué segunda base. Nunca. O sea, ¿te volviste segunda base ya que eras prospecto? Sí, ya, porque Roberto Pérez me cambió de shortstop a segunda base. La primera vez que yo jugué segunda base fue en un nacional, representando a Yucatán. Yo en la liga yo siempre fui shortstop y pitcher. Porque yo pichaba, yo piché hasta los 13-14. Me empezó a molestar el codo. A los 13-14, entonces ya en 15-16 yo decidí ya solo ser bateador. Pero solo yo jugaba shortstop. Y recuerdo en esa época de 15-16 fuimos a un nacional y Cucho Martínez jugaba short. Entonces me pusieron a mí en segunda y Cucho jugaba short. Cuchito jugaba short. Y ahí en ese nacional fue la primera vez que jugué segunda base. Y ahí fue que me vieron algunos scouts y me fui a un mundial a los 15 años ya de segunda base. Prácticamente a los 15 años yo empecé a jugar segunda base. Y poca gente recuerda que tu primera firma en Liga Mexicana de Béisbol es con los Diablos Rojos del México. Así es. Y tú eras prospecto escarlata antes de llegar a Yucatán. Sí, poca gente. Perdón por ventilarlo en voz alta. Sí, así fue. En realidad, Roberto me entrenaba aquí. Yo tenía 13, 14 años. Roberto me entrenaba. Cuando fuimos a un nacional a Lagos de Moreno, Jalisco. Yo tenía 14 años. Y ahí en Jalisco, Roberto me dijo, ahí uno se emociona. Entonces, Roberto me dijo, te van a venir a ver, te van a checar, no vayas a firmar con nadie. Ok, le dije. Roberto no sé qué hizo en el Lagos de Moreno, se fue a scoutear a otros lados. Y Roberto Joachín me interceptó en el hotel, me invitó ahí al lobby, platicó conmigo y me habló bonito y me dijo, no, que tú segunda base de los Diablos y que no sé qué, me empezó a decir. Y ahí me firmó Joachín. Cuando llegó Roberto y le dije, ya imagino. O sea, se molestó Roberto y me dijo, bueno, pues dile a los Diablos que cuando vengas para acá, que cuando vengan, que te manden a alguien para que te vengan a entrenar, porque yo no te voy a volver a entrenar, no sé qué. Está bien molesto Roberto. Y le dije, no, Roberto, no, ¿por qué firmas? Háblale a tu papá y dile que lo van a ir a ver a la casa. Y porque eres menor de edad, no vale tu firma si no firman tus papás. Y yo me fui a Brasil a un mundial. Yo tenía 14 años, en Brasil cumplí mis 15 años. Cuando llego, yo le avisé a mi papá, no vayas a firmar, te van a ir a buscar los Diablos. Cuando regreso de Brasil, pues no había mucha comunicación, ¿no? Cuando regreso de Brasil, como al mes después del mundial, regreso y lo primero que dice mi papá, firmé con los Diablos. Oye, te dije que pero de familia, ¿no? Te dijeron no, lo hiciste. Le dijiste no y lo hicieron de todas maneras. Entonces ahí mi papá firmó para Diablos. Y me acuerdo que en 2 ocasiones Diablos me mandó cartas. Cuando eso mandaban cartas por correo y todo. Y no, nunca reporté a Diablo. Yo estaba en la prepa y nunca fui.
y hasta que en un movimiento que se hizo, León hizo un movimiento creo que con Tatis. Uh-huh. Sí. Diablos necesitaba Tatis y Roberto le dijo a don Gustavo, pídele a Morejón. ¿Y quién es Morejón? No, es un muchacho yucateco que juega segunda base. Y me pidieron a Diablos y Diablos me cedió para Leones. Eso fue como año y medio después, más o menos. Tatis juega y pierde la serie final contra Sultanes de Monterrey en el 95 y llega a Yucatán en el 96 y tú llegas en el 97, ¿no? Yo creo que llegué antes. Bueno, debutas en el 97. Debuté en el 97, pero yo en el 96 jugué una sucursal en Morelos, Coahuila. ¿Todavía con Diablos? No, con León. Yo nunca jugué con Diablos, nunca pisé un campo con Diablos. O sea, el cambio de Tatis fue por un prospecto, o sea, que no, sí, no había jugado, que no había... Así es. Tatis, Leones tenía los derechos de Tatis, pero Diablos lo quería. No sé qué problema habían tenido, entonces como que se debían un favor o algo así, entonces Leones da a Tatis, que no lo iba a usar, y me manda a mí a Leones. Ya más adelante Tatis regresa a Leones, ya de jugador. Porque yo debuté en el 97, pero en el 96 jugué una sucursal. Y yo creo que en el 95 por ahí yo vine a Leones. Entonces, sí, porque me firmaron en el 93. Entonces fueron 2 cartas que me mandaron. Entonces yo creo que a final del 94, en el 95, yo regresé a Leones. O sea, por primera vez a Leones, porque nunca había estado, ¿no? Oye, entonces, y el día de tu debut con Leones, ese 95 contra Langosteros de Cancún. 97. Con Langosteros de Cancún. Así es. Cuéntame un poco de ese momento cuando te llega la oportunidad de debutar. ¿Fue en casa? ¿Fue en Cancún? No, fue en gira, fue en Cancún. Yo había tenido una buena sucursal en el 96. Y al siguiente, yo tenía 18 años. Al siguiente año hago pretemporada, me dejan en el equipo. Y mi primer turno fue en Cancún. Fue un ponche, una curva al piso de la Tuna Hernández. Ok. Primer turno, tallo noveno bate. Curva en 3-2, ponche. Llegué a primera, cuando eso corría. Llegué a primera y después anoté carrera. Y pueden creer que tengo la foto de mi primer turno y tengo la foto de mi primera carrera anotada. Te lo hubieras traído el podcast. Claro. No hubieras dicho que era para él. Tengo hasta mi gorra de mi primera temporada en Leones. Tengo la gorra con el número 30. Ok, que era con el logo que se acaba de utilizar para las series retro de la Liga Mexicana. Mi primer número aquí en Leones fue el número 30. Llegó Ángel Moreno, me lo quitaron. Me dieron el 14. Llegó el Chichonal Solís, para afuera, me lo quitaron. Peter Zurdo. Sí, Ricardo ¿Cómo Solís. no? Claro, Ricardo Solís. Claro, el 14. Me quitaron el número, le dieron mi número el 14. Ya de ahí yo pensé, dije, pero necesito un número. Cuando eso yo no pensaba lo de la foto, ni la posición. Mi cumpleaños es el 4, pero Dimas tenía el número 4. Paz descanse. Paz descanse, don Dimas. Y don Dimas fue el que me dio el número 4. Yo se lo dije a la Escopeta, era el manager. Y le dije, Escopeta, ¿será que me pueden dar el 4 de Dimas? Ah, no, sí, dile. Y le dije a Dimas. Y Dimas me dio su número 4. Y ahí ahí fue que empecé a usar el número 4. Y el turno, seguimos con el tema del turno. Agarré mi turno contra la Tuna. La Tuna era un veterano, tiraba duro y tenía una curva muy, muy grande. Y ya me ponchó, agarré otro turno, no batí nada. Venimos aquí al Cuculcán, agarré 2-3 turnos, nada tampoco, no batí. Y hasta mi 8º turno, en Villa, ¿no? En Villahermosa, di mi primer hit, se lo di al Potam Álvarez. Ajá. Al Potam Álvarez le di mi primer Potam. hit en Tabasco, una línea para right field. Ya años después me topé al Potam y hasta tengo una foto con el Potam, con mi primer hit. Wow. O sea, tengo muchas cosas. Conservas esos recuerdos. Como me imagino recordarás, dices, yo crezco idolatrando a Juan José Pacho como uno de tus ídolos. Sí, llegas al primer equipo de Yucatán y es tu mancuerna. Así es. Así estuve como mancuerna con él varios años. Hasta fuimos roomies al principio de mi carrera. Cuando llego a Leones, el segunda base era Adolfo Camacho. ¿Cómo no? Actualmente coach de tercera. Coach. Ya me tomé una foto con él, ahí la tengo. Recolectando memorabilia. Sí, tengo muchas cosas en la casa, gracias a Dios. Y Pacho era el shortstop y jugué varios años con Pacho. Y Adolfo ese año 97 estuvo con nosotros. Yo jugaba, él jugaba, así nos turnaban.
Y ya el siguiente año, pues ya él salió de Leones y yo continué jugando segunda base. Cuando él sale, ¿te quedas con la titularidad? Ese año yo agarré 200 turnos, 204 buena cantidad. turnos, di como 50 hits más o menos. Prácticamente jugué bastante la temporada, pero todavía traían segundas. Al siguiente año, en el 98, yo empiezo jugando, pero luego traen a un tal Gama, Ricardo Gama, trajeron a un extranjero, no recuerdo el nombre, y no los dejaban. O sea, 98. 98. Ricardo Gama. Recuerdo a los extranjeros de esa generación. A ver, recuerdo a Kerry Valry, recuerdo a Tim Clark, recuerdo a de esa generación. No había un García, segunda base. Recuerdo a Chad Treadaway, pero jugaba tercera base. Treadaway también, del 98. Creo que era un Díaz, un Díaz así medio cubano, gringo cubano, algo así. Okay. Pero bueno, y los traían a ellos porque yo estaba novato. Pero ya en mi segunda temporada yo agarré más de 300 turnos. O sea, fue casi toda la temporada. Claro. Llegaban ellos, jugaban unos días, no funcionaban, me dejaban a mí. Traían a otro, no funcionaba, me dejaban a mí. Yo alcancé 300 turnos a partir del segundo año. Esa temporada la termina Carlos Paz como manager. En el 98. Sí. Y mi primer manager fue la Escopeta. La Escopeta Martínez. Ya después vino, creo que el Mulo Gutiérrez. ¿Cómo no? Gerardo Gutiérrez. Claro. El Mulo Gutiérrez y creo que ahí fue que terminó Carlos Paz. ¿No estuvo Jack Pierce? También en ese Inter, Pierce. Claro. Sí. En paz descanse también. Sí, Jack Pierce. Sí fue manager. Sí fue manager con nosotros Jack. Sí, también en esa época. Y Carlos Paz y así, más o menos. ¿Cuál es del manager que más te acuerdas? Que tú digas. Pues de la Escopeta me acuerdo mucho porque fue cuando yo debuté aquí en Leones. Carlos Paz también, yo tuve muy buena relación, comunicación con él, como que lo veíamos como nuestro abuelo. Y al coronel Aldama, ¿no? El Coro era un amor con nosotros, nos cuidaba, siempre nos daba muchos consejos. Al Coro igual lo recuerdo mucho. Y así pasaron muchos managers. Estuvo Paquín también aquí. Sí, claro. Estuvo Paquín. 2000 y 2001. 2000 por allá. Sí. Estuvo Paquín. Un ratito estuvo Eddie Díaz también. Eddie Díaz estuvo un rato y fue después cuando llegó Lino. 2005 llega Lino. Cuando llega Lino y pues ahí ya tuvimos una época muy buena en León, Yucatán. Desde el 2005 llegamos a playoff, 2006 ganamos el campeonato y ahí pues Lino estuvo muchos años aquí con nosotros y muchos crecimos jugando para Lino. Oye, cuando llega el momento del cambio, cuando vas a Laguna, porque parecía que siendo local pues ibas a permanecer toda tu vida aquí, de repente te anuncian o te dicen, ¿sabes qué? Hay una transacción para Laguna. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo te lo avisaron? ¿Quién te lo dijo? Pues esa noticia, yo me enteré primero fuera. O sea, yo estaba en invierno. Eso fue en el 2012, invierno del 2012. Y ahí algunos amigos que tenía me dicen, oye, que te cambiaron a Laguna. Y le digo, no, pues no sé, no me han dicho nada. Que te cambiaron a Laguna. Y ya, ¿no? Después de eso terminó y como en enero, más o menos, yo pregunté, le hablé a Mario Ceballos. Estaban en una convención. Mario Ceballos y por medio de Pepe, creo que por medio de Pepe pude contactar a Mario. Estaban en Nashville, no sé dónde. Era en la Winter Meeting. Seguro, era un Winter Meeting. Antes era Winter Meeting. No sé claro. qué época era. Puede ser que creció Nashville y Winter Meeting debe haber sido entre noviembre y diciembre. Bueno, entonces en esa época yo le hablé a Mario y sí, fue cuando ya él me dijo que me habían cambiado por el Peludo, Saucedo. Ah, sí. Entonces me cambiaron, yo tranquilo. O sea, cuando me dijo Mario, no, pues te cambiamos a Laguna por el Peludo, le dije, ok, está bien, gracias. No hice nada, no escribí nada. O sea, yo cuando me dijeron eso, yo enseguida cambié mi chip, pues me voy a Laguna. ¿Ya estabas casado? Sí. ¿Y cómo se le comunica a la familia? Porque al final... Sí, es difícil. Toda su vida aquí. Claro. Sí, es difícil, pues ese momento, ¿no? Que me voy a ir después de tantos años aquí en Yucatán, pues me tengo que ir a Laguna, ¿no? Y me fui a Laguna. Y esa temporada 2013, o sea, en números, fue mi mejor temporada bateadora, ofensivamente. O sea, ese año yo llegué y en Laguna batía todo, di como 180 y tantos. Sí, me acuerdo que estuviste toda la temporada peleando por el liderato de bateo. De eso sí me acuerdo, en 2013. Y quedé creo que en tercero
quedé en tercero, di como 50 hits más que el quedó líder. Ese año la Mavis bateó 400, Luis Mauricio Suárez. Nada más. 400, sí, yo bateé 383 y no quedé líder. Pero como él alcanzó los turnos, y él quedó campeón. Yo recuerdo que dio 181 hits en 113 juegos. Wow. Y no quedé líder de hits, pero no quedé líder. Pero no quedé. Oye, ¿qué chocadores de pelota mexicanos te tocó ver y compartir, Osvaldo? Luis Mauricio Suárez, el propio Rayo Redondo, como compañero de equipo por años, ni se diga Daniel Fernández, o sea, grandes chocadores de pelota contemporáneos tuyos. Sí. El Rayo era increíble. El Rayo, si de un día se iba de 4 nada, al otro día te metía 4 hits. Así, era impresionante. Sí. Noticia que llegaba, no y llegaba más temprano, ¿no? Al estadio temprano, haciendo su extra. Si no te tocaba la bola, se llevaba. O sea, el Rayo, no veías dos juegos que se fuera de 8 nada. ¿no? O sea, era al otro día, cuidado que te daba 4. Si no, 5. Siendo un chocador de bola tan consistente como lo fuiste, ¿cómo se maneja esos momentos cuando te tocan juegos donde no pegas hit y ligas otro juego donde no pegas hit? Sí. ¿Cómo trabaja la mente en ese aspecto? Sí, a veces uno se desespera, ¿no? O sea, a mí me pasaba aquí, venía 2-3 días no bateaba, pero venía a trabajar. O sea, trabajaba mi extra. Cuando eso, pues no había tanta... Teníamos una jaula allá atrás y veníamos y bateábamos. Bateaba aquí en el campo, soft, de lado, o bateaba un poquito t-ball. O sea, algunos drills, ¿no? De bateo. Ejercicios que nosotros ahorita decimos drills de bateo y me enfocaba, a veces cambiaba mi plan, a veces yo decía, no, pues ahorita voy a hacer swing primer picheo, o a veces aguantaba primer picheo y luego hacía swing, o tocaba la bola, o otras veces coaches me decían, no, enfócate banda contraria, vete banda contraria, ahí te vas a ajustar. ¿Sabes qué me pasaba? Que a veces aquí en el Cuculcán, cuando daba yo jonrón, que no daba muy seguido, ¿no? Pues de repente daba un jonrón, no me hablaba don Gustavo para decirme, Morejón, ¿ya diste jonrón? No te vas a volver loco queriendo dar puro jonrón. Acuérdate, batea banda contraria, porque si no te vas a meter un slump, que no sé qué. Pero sí me acuerdo que 2-3 veces don Gustavo me hablaba para decirme. ¿Qué es lo que platicamos en la transmisión con Marcelo? Con Winton Bernard, por ejemplo, un caso actual, que es un primer bat, que es muy buen chocador de bola, y decía Marcelo fuera de aire, decía, aquí lo interesante para Bernard es que entiende muy bien la situación de juego. Pega un home run, y al siguiente turno está buscando chocar la bola, no está buscando el swing largo todo el tiempo. Sí, no, y podemos Bernard se enfoca en la práctica, puro banda contraria, y de repente saca una bola. Sí. Pero así es lo que yo hacía cuando caía en un slump, cambiaba yo mi plan, trabajaba y buscaba que bateaba banda contraria o cambiaba yo mi plan si me atacaban, hacía yo swing. El año que batí en Laguna, si se dan cuenta en las estadísticas, casi no agarré bases por bola. Yo cambié mi plan ese año. Y yo dije, voy a hacer swing primer picheo. Yeah. Y me ponchaban pocas veces y agarré 30 bases, 20 bases. Y años agarraba yo 40, 50. Entonces cambié las bases por hits. Y di muchos dobles también ese año. Di como 30 y tantos dobles. Fue mi máximo jonrones, di 9 jonrones en una temporada. Pero ahí mi plan fue diferente. Y es lo que yo hacía, ¿no? Cambiaba mi plan, atacaba, paciente, tocaba, o ponía a alguien que me pase una seña, que me pasen algo, eso otra cosa. Me chiflaban. Bueno, cosas que... Me chiflaban. Que se podían hacer. More. Me decía, more. Recta pegada, tú, doblete. Oye, More, cuando hablas de batear a banda contraria, ¿te refieres a dejar entrar la bola más? Sí. O sea, cuando hablas, porque... batir a banda contraria no es nada más el ajuste para allá, sino es esperar que la bola entre más. Sí. La vas a agarrar, obviamente, más sobre home. Sí, claro. Y es donde empujas la pelota. Sí, pensaba banda contraria, dejar llegar más la bola. A veces uno se va enfrente. Yo dejaba dejar más la bola y pues trataba de batearla entre primera y segunda. Pero en la práctica también lo hacía. Yo venía en la práctica y mi primer round era batearla hacia primera, de líneas. Cuando yo controlaba las líneas arriba de primera base, en la práctica, ahí estaba yo bien. Si no podía, si daba yo roller short en la práctica, rolita segunda, ahí estaba yo abriéndome. Entonces, cuando yo trabajaba a banda contraria, igual pensar al medio del campo. Ese es otro, o sea, pensar al medio del campo, porque a veces banda contraria, si te tiran un picheo medio adentro, es difícil, ¿no? Y cuando te enfocas al medio del campo,
pues tienes todo el campo El abierto, famoso ¿no? batear hacia el pitcher. Sí, batear sobre el pitcher. Extiende las manos hacia el Hacia pitcher el en lugar de pitcher. hacer rollover. Entonces, yo bateaba mucho. Yo pensaba al medio del campo y me tiraban afuera, pum, y hit para banda contraria. Sin pensar banda contraria. Claro. Me ponía en medio. Y si me tiraban un picheo pegado, un slider que se quedaba aquí al centro o algo, yo la podía jalar. Que muchos bateadores hacen eso para salir del slump. Sí. ¿Verdad? Sí, eso se recomienda mucho, ¿eh? Sí. Banda contraria o piensa para el medio. Porque te da más el margen del campo, ¿no? Entonces yo hacía, es cuando empiezas que quieres sacar una bola o vas por pegado, te tiran un slider y rolita. Eso era la rola que me amargaba a mí. Rola segunda. Yo iba pateando toda la tierra. Sí, que te ponías poquito abajo de la pelota, tal vez. Sí, ¿no? me iba enfrente, y rola segunda. Yo cuando la gente me criticaba, corre duro, maraján, que no sé qué. Ibas molesto. Yo iba molestísimo. O sea, rola segunda es lo que más me amargaba. Y llegaba y pateaba la base. Me iba para atrás. Y la gente. A veces aventabas el casco llegando al logout. Sí. Muchas veces. ¿Eras temperamental? Pobre coronel, y creo que yo ahorita lo pienso ahora que he sido cosa de primera. Que viene un corredor y me tira, o que me lo avienta así nada más. Uno dice como, ¿por qué me tiras el casco? ¿Yo qué culpa tengo? Ajá, y yo me amargo, o me lo tiran y me voy, ¿no? Y antes uno lo hacía. Y después pienso, pobre corro, porque el corro era el de primera. Sí. Y yo llegaba y tiraba mi casco y me iba todo molesto. O llegando al dugout también. Sí, era yo. Dicen que era amargado, pero sí, creo que Temperamental, para no decir amargado. No, amargado. Sí. Temperamental. Y luego pasan algunos años, ahora que hablabas de esta estadía en Laguna, y se te da la oportunidad de volver a Yucatán. Sí. Llegas en el 2016, ya con esta administración, ya con esta directiva, para un homenaje que nunca olvidarás, Osvaldo. Sí, gracias a Dios se dio la oportunidad de regresar a Leones. Estuve 3 años en Laguna. Y para el 2016, sí, jugué 3, 14 y 15. Para 2016 yo iba a Laguna otra vez. Para eso David Cortés también era gerente de Laguna. Entonces yo iba de jugador. Yo iba de jugador a Laguna, pero él me habla y me dice que me quería de coach, de bateo. Pues no tenía coach de bateo en Laguna. Y yo le digo, oye, Chile, le digo, pero me faltan 4 hits para los 2000. Y me dice, bueno, pues vente, los das y pues de coach. Pero decídete porque necesitabas coach, ¿no? Segunda vez. Y sí. Túnel también. Adelante, es informal. Y así entonces, yo fui a Laguna de coach de bateo. Yo no sabía que los hermanos Arellano tenían ya el equipo ahí, en Laguna. Entonces yo empecé mi pretemporada ahí en Laguna, yo de coach, y me ponía en el último grupo porque yo iba a batear en la temporada. Nos fuimos a pretemporada a Querétaro, cuando eso Querétaro empezaba como que a llevar béisbol. Nos fuimos a Querétaro a pretemporada, y estando en Querétaro, como 15 días estuvimos de prácticas, y estando en Querétaro me habla el Canelo. Entonces me dice, oye, te cambiamos a Leones, si quieres te ponemos tu vuelo a Laguna para que vayas por tus cosas y te vienes a Mérida. Y le digo, no, ponme mi vuelo hoy mismo para Mérida, aquí tengo todas mis cosas, toda mi maleta, ya estoy listo. Ponme, y esa misma noche llegué a León, le hablé a mi esposa, le digo, oye, mi amor, me cambiaron a León, estaba llorando. Y esa misma noche llegué a Leones, pero venía de jugador. Llegando, estábamos en pretemporada. Llegando, creo que mi primer juego fue en Tecash, en pretemporada, y de una vez jugué. Eso fue en el 2016. Y me quedé de jugador, ya no de coach, o sea, fue de jugador. Y alcancé los 2000 hits aquí en casa. Cuéntame esa sensación, ese momento. ¿Te acuerdas, me imagino, Sí. que vívidamente de lo que fue? Sí, claro, di mis primeros, cuando me acerqué a los 2000 hits, recuerdo que estaban Sultanes aquí, y los 2 primeros juegos los jugué, y me tocó, yo quería darlo esos días, porque me tocó Edgar González, El perrón. y me tiraba sinkers y yo rola tercera, pum, bien conectada, pero out en tercera, el Guti en tercera, ni modo que lo atraviese, y el Guti, sinker abajo de los codos, ¿sí? pum, Y directo Guti, al Guti. pam, out, y yo, chinga, no podía. Al otro día creo que a Cebes, Ok. el patoncito, ¿no? Patoncito. Sí, el patoncito a Cebes, igual. Luego me decía Patón,
dale, me tiraba y no pude. No te creo que el Patón haga eso. Así me dijo, dámelo. Y no pude, no se lo pude dar. Al tercer juego de la serie contra Monterrey ya no jugué, me banquearon. Me banquearon ya cerca de los 2000. El manager era Willy. Era Willy Romero. Sí. Ya no jugué el otro día. El tercer juego no lo jugué. Y la siguiente serie vino Reynosa. Yeah. Vino Reynosa y no recuerdo si fue en el primer turno. Pero, ¿saben quién estaba cachando? ¿No se acuerdan? Por Reynosa. No me acuerdo. Honestamente no. Said Gutiérrez. Ok. Ah, sí, cuando fue a Reynosa. Okay. Reynosa, Said estaba cachando. Y yo me faltaba uno para el 2000. Y estaba pichando un tal Hurtado, creo que era el pitcher. Hurtado. Me tenía en 0-2, creo, el Pokchuk. Y me tenía en 0-2. Y metieron el slider al medio en 0-2. Y pues le di hit para un hitito ahí atrás de tercera, pues, más o menos. Y pues te emocionas, ¿no? Cuando llegó ese momento aquí en casa, enfrente de mi familia. Fue un momento muy, muy, muy especial conectar mi hit 2000 aquí en... ¿Y si se siente presión, así de que estás a uno y te toca un turno y roleteas y viene y vuelves a dar? Digo, con los que dan home runs o con los que tienen que dar una cifra de home runs para superar récords, sí hay, de repente pasan muchos juegos y cuesta la presión. A mí me pasó esos 2 juegos. No podía, al segundo juego no pude, y al tercer día como que ya no jugué, me relajó, y cuando vino Reynosa, pues ya lo conecté creo que en el primer turno, segundo turno. ¿Sabes cuál igual tuvo buena? Cuando ese año en Laguna que di los tantos hits, yo estaba cerca de alcanzar a Pacho. Pero tenía yo que dar como 100 y tantos hits para llegar. Yo vi el rol para llegar a Mérida, ¿sí? Y di esos 100 y tantos hits. Y cuando llegué aquí a Mérida, aquí conecté el hit del empate a Pacho. No sé si se acuerdan de esa época. Sí. Ese momento igual fue un infield hit, si no me equivoco. No, creo que fue un doble a Zavala. A Iván Zavala. A Iván Zavala. Okay. Cuando empaté a Pacho. En mi último turno aquí en el Cuculcán, antes de irnos a la gira a Cancún, di el doble para empatar a Pacho aquí. Y Pacho estaba... ¿Era manager? En coach? Porque me acuerdo que Pacho me hizo así. No haber sido. No, ¿sí era 2013? Sí, ya estaba retirado, Pacho. No, claro, pero sí era manager. Yo recuerdo que Pacho estaba aquí. Claro. En esa época, en algún punto de esa época dirigió a Leones. En el 2013 fue eso. Ahí ese año conecté tantos hits que di el hit del empate aquí en casa. Al otro día en Cancún di un hit. Ahí sí fue infield hit a Mauri Sanit. Ahí le di infield hit y ahí rompí el récord de Yucatec. Ese es el que yo recordaba. Ese fue en Cancún. Y al final te retiras con más de 2,000 imparables. El Yucateco con más hits. Ahí te va una recta pegada, Osvaldo. A ver, y no es malintencionada, lo prometo. Como la del Patón Aceves. Sí. Ahí te va. Todos los yucatecos, hay yucatecos con menos hits que tú, que son inmortales, que están en el Salón de la Fama. Juan José Pacho, Don William Bersunza. Ok, y es interesante la lista. ¿Tú te ves a ti mismo como inmortal? ¿Crees que mereces un nicho quizá? Pues la verdad sí me gustaría, ¿no? Sí me gustaría por eso que dices, ¿no? Yo creo que es una cifra importante, ¿no? El haber llegado a los 2000 hits. Creo que terminé en 2011. 2011, a veces alguien más, por ahí, creo que don Gaspar dice que son 2012. Pero según yo son 2011, no sé si me falta un hit por ahí. Pero pues eso ya va a ser pues decisión del Salón de la Fama. Yo ya entro, creo que tengo como 3 años entrando a una lista de elegibles. De elegibles. Todavía no he entrado a la última lista. Sí, porque no ha habido la oportunidad por votar por ti. Sí, entonces a mí lo que me platicó una vez, me platicaron del Salón de la Fama, de que en esa lista donde estoy ahorita puedo estar hasta 10 años. 10 años. Él me decía, es mejor que ahorita no entres a la última lista porque el Salón de la Fama está rezagado. Entonces hay muchos caballos de esa época que son más grandes que uno. Hay un atraso, o sea, hay un atraso de varios años. Entonces él me dice, mejor que entren ellos, que se vayan ya entrando y eliminando, y ya cuando tú entres, no sé, en el 7º, 8º, entrar a la otra lista
va a haber más oportunidad de quedar, porque en la última lista son 5 años que nomás puedes estar. Y si no pasas a una de veteranos, algo así. Entonces esperemos que más adelante voten por mí. Claro. Estar en el Salón de la Fama. No te preocupes por eso. Realmente sí llama la atención porque lo que dice Marcelo es cierto, ¿no? Los números ahí están, tienes campeonato, tienes números personales, o sea, creo que cumples con los requisitos para poder ser un inmortal. Y ahora creo que ya los números de invierno también ya te valen. Se suman. Y en invierno di una buena cantidad de hits. En invierno di 848 hits en invierno. Quedé como en sexto de dobles de todos los tiempos de invierno. O sea, hace poco me pasó, creo que el Manny Rodríguez y creo que ¿cómo se llama? Meneses. El que está con Culiacán ahorita. Caballoy. Yo Meneses. Y yo quedé abajo de ellos. Porque estaba, creo que yo de quinto, y cuando Manny me pasó sexto, y creo que estoy sexto, séptimo, por ahí, de dobles de invierno. Y es una buena cantidad. O sea, me quedé como a ciento y tantos hits de dar 3,000 hits en mi carrera. Entre verano e invierno. Entre verano e invierno. Sí. Y se te da también, Osvaldo, una faceta como manager. Diriges una temporada completa a Piratas de Campeche, hace un par de años, luego regresas a Yucatán como coach, ahora las circunstancias te regresan a la posición de manager en el equipo de tus amores, que es Leones de Yucatán. ¿En algún momento pensaste en tener esta faceta cuando eras pelotero? Cuando era pelotero me decían, o sea, sí uno se le viene a la mente, ¿no? Que sí puede ser manager. Cuando era jugador no pensaba mucho en eso, pero sí Lino nos decía, cuando ustedes sean cuerpo técnico, tú seas manager, no sé qué, nos decían en ese momento, porque veían perfiles, veían cómo éramos nosotros en el juego, que éramos, o sea, jugadores que pensábamos, ¿no? Inteligentes en el béisbol, ¿no? Un paso adelante. Y Lino decía mucho, van a ser manager. Algunos otros compañeros me decían que podía ser. Ya después se dio la oportunidad de Campeche, y creo que fue en un buen momento porque venía de ser campeón en Leones y de ser campeón en invierno. Entonces me habla Mario Valenzuela de Campeche y me ofrece dirigir Campeche. Yo pregunté primero aquí en Leones. O sea, no me iba a ir y sin decir nada, ¿no? Yo pregunté primero acá y me dieron libertad de que si quería dirigir Campeche, adelante. Y creo que el dirigir Campeche me ha ayudado mucho. O sea, fue una gran experiencia. Que no tuvimos una buena temporada, pero fue una gran experiencia poder dirigir Campeche, con todas las situaciones que pasaron, el poder controlar un dugout, situaciones, experiencias que van pasando, que ahora, en esta oportunidad que tengo de dirigir Leones, pues todo eso viene y tienes más experiencia por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero aparte te toca una brava, porque Campeche venía en ese proceso de transición, donde todavía era medio gris, y te tocó... llevar un equipo más allá de lo normal como manager, que te puede costar trabajo y aprendizaje, otras circunstancias alrededor del equipo que no son comunes. Y en una época de guillotina afilada, salvaje. Inmediata. O sea, donde más del 50% de los managers se van y sin embargo dirigiste la temporada completa. Sí, fue la temporada completa. O sea, era un proyecto, ¿no? que teníamos de seguir 2-3 años. Y en esa ocasión acababan de nueva directiva, nuevo cuerpo técnico, nuevo manager. Termina la temporada y al siguiente año cambian otra vez directiva. Y llegó el Chinito Valley, traía otro proyecto, y Mario otra vez me vuelve a hablar y Mario me dijo, es que ya no vas a regresar. Okay. Y regresé a Leones de coach. Como coach. Y regresé a Leones de coach, que hablé, ¿no? A Leones cuando me quitan hablando, y pues aquí me tenían las puertas abiertas y regresé de coach aquí a Yucatán. Oye, nos fuimos ya a tu etapa como manager, pero cuéntame del momento de tu retiro. Es algo que fue muy conmovedor ver ese día. Creo que lloraste. Sí, cómo no. ¿Cómo se vive enfrentar? Porque de repente uno se mete tanto en el día a día de jugador que lo ve tan normal, y hacer el alto y decir, bueno, llegó el momento de dejar el terreno de juego en activo y pasar a otra actividad. Algunos toman el rol como tú, que hiciste de cuerpo técnico, otros de plano se despegan totalmente del béisbol. ¿Cómo enfrentar ese momento? Evidentemente con la familia, con el apoyo de la familia, de decir,
adiós ya a los diamantes Sí. como activo. Sí, o sea, yo venía, pues traía lesiones, ¿no? En mis rodillas, tengo 5 operaciones en las rodillas, 4 en mi rodilla izquierda y 1 en la derecha. Wow. Entonces, desde el 2007, 2008 empecé a tener mis operaciones en la rodilla, casi cada 2 años me operaba. Entonces llegó un momento que ya, o sea, yo no podía yo competir, en la época en que empezaron a llegar los mexicoamericanos y Ujú. los extranjeros y todo eso, entonces ya no podía competir tanto como ellos, ya me dolía la rodilla, corría así un poquito mal. Entonces llegó el momento de que yo regreso a Yucatán y retiran mi número. Ese día fue. Que recuerdo que llovió prolongadamente. Llovió, El sí. juego arrancó cerca de las 11 de la noche, me acuerdo. Sí, fue un día. Y develaron una imagen tuya en el jardín derecho. Sí, sí, me acuerdo. sí. Y ese día llovió. Fue mi cumpleaños ese día. Claro, 4 de agosto. 4 de agosto. La directiva tuvo un detalle increíble porque mandaban a hacer camisas. Mandaban a hacer las jerseys con el número 4 todos. Y ese día que yo llegué al estadio, llegué a los vestidores, tengo un video de eso. y están todas las camisas alrededor con el 4, todos con el 4, el 4, el 4, el 4. ¿Tú no lo sabías? Sí, sí sabía. Okay. Sí sabía, me habían dicho que iban a hacer una camisa retro del número 4 y todos jugaron con el número 4 ese día. Y es más, creo que después del juego regalaron varias camisas a la afición, pero muchos jugadores no la quisieron dar y se quedaron con la camisa. Ok. Que decían, no, yo no la voy a regalar, yo me quiero quedar con ella. Que es un cumplido para ti, ¿eh? se Es quedaban, un elogio sí, para se ti. quedaban. Algunos sí la dieron porque no, que a la gente la empezó y las regalaron, la rifaron creo, y los jugadores dijeron, no, yo me la voy a quedar. Y sí, yo tengo varias camisas en mi casa. Y fue un buen momento cuando ya agarro mi último turno. Yo empecé jugando, di vine, batí y fallé. Y me sacaron. Yo me fui a la defensa y ahí entró creo que Diego Madero y yo salí, pero puedes creer que ese momento, o sea, disfruté mi retiro, pero yo quería otro turno. Te fuiste con la Sí, espinita yo quería dar clavada mi tour con hit. Bueno, pero saliste para llevarte la ovación de la gente. Sí, ajá, Esa es la intención. me dejaron que entrara al campo y ya de ahí, porque fui el tercer out de la entrada y yo me voy para segunda y de repente veo que ven Maderito y yo, Yo- digo, no, regrésate. No lo sabías. Sí, ¿Y se lo reclamaste a Willy después? No, porque ya, o sea, así era el plan, pues. No, claro. Así era Ya el estaba plan, un turno, premeditado. pero yo dije, está empezando el juego, dame Uno un más. turno más, Claro. a ver si da yo mi hit, ¿no? Y salir con hit. Claro. Y- Es más, te hubieran cambiado en primera con un emergente. Pero hoy Hubiera como, sido más- pero hoy, hubiera sido hoy más como manager dramático. seguramente Claro. lo entiendes y dices, había que ganar el juego y mover las sí. piezas acorde a las Claro. necesidades del Ya equipo, ¿no? era el plan. Era agosto, además. Y no todos los que se retiran, pues dan su hit en su último turno. Claro, O sea, claro. es un, no sé, pues, a mí no se me dio. Y ya fue mi último turno. Y ya fue. Además que fue rola segunda, güey. Entonces, bien Con amargado. razón, estabas bien amargado cuando llegaste a primera. Rola Dios mío. segunda y yo, Y chinga, te amargado. se desquitó con Diego Madero. Sí, pobre chamaco. Lo entró Maderito. Y ya ese fue mi último turno, el 4 de agosto. Y así fue. Oye, Ahí terminó la temporada para mí. Yo quisiera pasar, carrera. antes de pasar a un tema que creo que lo vamos a tocar, Marcelo, amigos, que es todo el trabajo que has hecho por el béisbol femenil. Dejémoslo ahí, ahorita vamos a pasar para allá. Quiero hacerte una pregunta. La jugada que más recuerdas jugando con Leones, ¿es aquella que hiciste con Borges en segunda? ¿O hay otra que te traiga más? Esa que... ¿Cómo da no? vueltas en las La del redes gran sociales. lance de Borges, que Sí. Osvaldo la toma a mano limpia, Exacto. ya pisando la segunda base para Correcto. tirar a primera. Esa es de las más famosas. Esa es de las más famosas Sí. que salen en internet y todo, pero la más para mí fue el día que ganamos el campeonato aquí. Me recuerdo que había corrido en segunda, salió una rola por el medio. Luis Alfonso creo que estaba corriendo, la batió Rodríguez, el fuertezote, y dio una rola por el medio. Y Borges y yo nos tiramos por la bola. Nos tiramos. Y, o sea, nos tiramos a que no pasara la bola. O sea, no nos tiramos A taparla. para sacar out en primera. O sea, Claro, los claro. dos nos tiramos y yo le alcancé a tapar. O sea, que no pasara. Y esa bola se me quedó ahí cerca. Yo la agarré y tiré en el piso.
tiré a home, porque yo sabía el corredor se iba a ir para home. Entonces yo tiré a home y Said ya estaba cachando y Said agarra y toca ese corredor en home y el juego siguió empatado. Y después vino el jonrón de Jesse. Ya. Para ti esa es... Es que deportivamente es la más importante. Claro. Sí, porque la que hicimos de Borges estuvo muy bonita, pero luego Lampard cantó safe. Sí, me acuerdo. Sí. Ya me acordé, ya recordé algo. Lo vieron. Era Carlos Campechano. Campechano. Recuerdo que, no recuerdo si la jugada siguiente o la entrada siguiente sale una rola a segunda base y tú caminas y completas el out sin asistencia en la cara de Carlos Campechano. ¿O me equivoco? O sea, qué mensaje para el umpire. Y recuerdo que yo estaba en el estadio y recuerdo que la gente a mi alrededor decía no pasaba nada si marcaba out en primera base. Nada. Contra Saltillo, ¿no? Contra Saltillo. Sí. El Manny creo que la batió y Borges hizo la jugada. Y fueron 2 jugadas seguidas. Borges hizo una jugada muy buena. Creo que no se la cantó out safe igual. Y luego viene la del doble play que la pasa Borges y yo la agarro y tiro. Y en primera canta safe. Sí. Pero esa sí fue una bonita jugada. Y en ese tiempo no había reto, no había nada. No había nada de eso. En ese tiempo se decía al umpire, no, premiala, si ya... Claro. si la jugada, No, premiala. hoy ya no lo puedes hacer Ya no. porque si la evidencia es contundente, Sí. queda nada que premiar. Hubieron muchas jugadas que hicimos que se la pasaba con el guante, se la pasaba por atrás. Sí. O sea, Con los ojos cerrados, Borges y tú, ¿no? Sí, nos conocíamos mucho, ya sabíamos, nos poníamos de acuerdo. Si sale una rola por acá, te la voy a pasar. A veces yo jugaba un poquito cargado hacia primera. Y le digo, si sale por aquí, te la voy a pasar, listo. Y ya sabía, se la pasaba y se daba vuelta. Y pum, ¿Las sacaba. practicabas en la práctica de hacer ese tipo de jugadas? Fíjate que no. ¿No? ¿Era natural? No la practicamos. Pues nosotros agarramos nuestras rolas, pero nunca practicamos. Vamos a hacer esta jugadita. Claro. O sea, ahorita a lo mejor sí lo practican y todo, pero nosotros no lo practicábamos, ya eran cosas que salían en el juego. Y fueron muchas ocasiones que hicimos muy buenas jugadas, pero esa que les platico es para mí la más importante. Ya. Sí, y yo creo que sí llegaron a ser la mejor mancuerna de la Liga Mexicana, la mejor llave para doble play de esa generación. Yo creo que sí. Sí lo fue. Ahora, ya en un plano un poco más personal, Osvaldo, ¿quién dirías ha sido tu mejor compañero de equipo, tu mejor teammate durante todos los años como pelotero? Con uno que te quedes. Para mí el Chipper Méndez. Ok. El Chipper Méndez fue mi roomie muchos años en invierno. Roomie, ¿no? Pero por ejemplo igual Raúl Sánchez, Noé Muñoz, Mario Valenzuela, ¿sí? O sea, fueron muy buenos amigos que todavía mantenemos contacto. ¿Y de Leones? Y aquí de Leones, mi roomie, tuve varios roomies. Digo que yo era medio amargadito. O sea, pedían no estar contigo. Entonces aquí tuve, ¿qué roomies? Sievers. Ok. Carlos Sievers. Ya. Carlos Sievers fue uno de mis mejores roomies. Sí, bueno. Sí, y a la fecha es uno de mis mejores amigos también. Wow. Sí, que bueno, lo has enfrentado ya varias veces. Sí, Él como coach de Diablos, ya desde hace algunos años. ¿Y tu mejor manager? Mi mejor manager, yo creo que Lino. Lino, yo creo que ese ha sido el mejor manager que hemos tenido aquí en Yucatán. Y he tenido otros managers, ¿no? He tenido al Che, he tenido al Houston. El Houston fue un parteaguas en mi carrera. Claro. ¿Sí? Sí, entonces la platico. Hoy, Don Félix en invierno, Don Chico Rodríguez. O sea, he tenido muchos managers, pero aquí en Leones yo creo que Lino y pues Chapo. También. Chapo ahorita en las últimas, como jugador, ¿no? Pues a Lino y ahorita de manager y de coach, pues Chapo. Yeah. Lo de Houston. Lo de Houston. El Houston fue mi manager en invierno y antes de Houston, el que me ayudó mucho en mi carrera fue Roberto Pérez, ¿no? Él me hizo segunda base, me formó y todo. Como muchos de tu generación. Sí, difícil toparse a alguien de esa generación que no haya recibido la ayuda de Roberto Pérez. Sí, Roberto él me hizo pelotero, pero yo llegaba al juego y yo solo iba pues a batear, a defender, a correr, ¿no? Nada más. El Houston me empezó a enseñar a observar el juego. Ya. A ver secuencias de los pitchers, a observar al pitcher si hacía algún movimiento, a observar la defensa, y todo eso a mí me ayudó mucho en mi carrera. Cuando yo empecé a anticiparme, a visualizar, porque él me decía, visualiza,
visualízate una temporada de 300, porque es chilango, ¿no? Visualízate una temporada de 300, me debes una temporada de 300, visualízala y trabájalo y todo. Y lo empecé a hacer, temporada de 300. Y así, y apuntaba yo mis metas, me decía, él, apunta tus metas, ¿qué quieres hacer? No, pues ponía campeón y guante de oro, batear arriba de 300, tantos hits, tantos dobles, todo, ponlo. Ir al gimnasio, hacer esto, comer bien, o sea, todas mis metas las ponía. Cada año yo lo hacía. Y me decía él, al mes o a la media vuelta, revísalas, ¿cómo vas? Y yo revisaba, aquí voy bien, aquí voy mal. Y terminaba mi temporada y muchas metas las cumplía. Y así empecé a observar el juego y yo di muchos hits, yo ya sabía que me iban a pichar, ¿se cuenta? O si se movía el short, se movía el segunda, yo ya sabía que sin necesidad de que te pasara. Si se movía el nada. catcher, si se escuchaba el catcher, o sea, un montón de cosas. Y eso a mí me dio, o sea, mi carrera despegó después a partir de eso. Y empecé a batear más, a defender mejor, a correr, robaba bases. O sea, yo no era un corredor muy rápido y tengo creo que 2 o 3 temporadas de más de 20 robos. Y yo me robaba porque yo robaba señas y veía esto y checaba el pitch y se movía. Yo me iba al robo y a veces ni tiraban porque yo salía antes. Le tomabas el timing al pitcher. Al pitcher al pitcher o robaba unas señas y veía que era rompiente, me iba. Aprendía a robar señas de los catchers. Ahorita ya no lo hacen mucho. No, ya con el pitch. Ahorita me estoy delatando porque ya no juego. Pero yo robaba señas, ¿no? Por eso blofean los catchers, ¿no? Claro. Por eso blofean. Si no quieres que te roben señas, pues blofea bien. Y ahora con el pitchcom ya es más complicado. Sí, es más complicado porque ya no ves. ¿Pero te gusta? O sea, la tecnología te gusta en el béisbol. Increíble. En invierno, en Mochis, yo manejaba el pitchcom. Yo aprendí a usarlo. Yo se lo daba a los pitchers y todo eso. No entraba yo al campo a dárselo, mandaba yo un bat boy. Pero yo sé manejar el pitchcom y está increíble eso. O sea, tienes ahí todos los picheos, las reviradas, puedes poner las jugadas, puedes poner todo, puedes grabar. Si tú quieres poner una jugada, tú lo grabas y lo pones en el pitchcom. Y tú nada más lo aprietas y pum, se da. Está increíble, lo ponen en diferentes idiomas. O sea, en español, inglés no es lo normal, ¿no? Pero si lo quieres poner en japonés, en chino, lo que tú quieras, se puede hacer. Y a mí me encanta. Esa tecnología está muy, muy buena. Ya no se puede robar señas como antes se hacía. Entonces, pero a mí eso pero algo hubiera buscado, ¿eh? Algo hubiera buscado. Te hubieras ideado para poder sacar esa. Hubiera buscado un chícharo. Sí. Te voy a contar una de que me pasaron una seña. Estábamos en Veracruz. Deja que me escuche el catcher de Veracruz en ese momento. Estábamos en Veracruz y yo veía observar los catchers, ¿no? Locaciones y todo. Y tenía un jugador aquí en Leones que hacía un ruido de perro. Así. Hacía un ruido de perro. Y le digo, y lo preparé antes. Me senté ahí cerca con él y digo, mira, cuando el catcher se mueva, aunque se mueva tarde, tú gritas esa cosa de perro. Dale. Y vengo a batear. Strike, 2 y nada. O sea, he tenido 2 strikes, 0 bolas. Yo normalmente me iba para en medio, banda contraria con 0 y 2 para no poncharme. Claro. Y estoy así 0 y 2 y escucho el ladrido de perro. Recta pegada. Okay. Pum, la puse el cartelón en Veracruz. Wow, en Veracruz, que en ese entonces no volaba nada. No está como está ahora. Había un carteloncito así en Veracruz. Sí. Ahí la puse. Pum. Honro. Llegué y le digo, chécala, le digo. Y ya luego el catcher me dice, More, después al otro turno, ¿te la pasaron, verdad? No, güey, ¿te la pasaron? No, ¿cómo no la va a pasar? Reaccioné y la saqué. ¿Cuál jugador de póker, Sí. Reaccioné, metí la recta pegada, reaccioné y la saqué. Está bueno, no sé. Pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a pensar que el perro claro, dijo, ¿no? Que la clave fue el Entonces, perro. esas cosas hacíamos antes, ¿no? Se hacían muchas cosas, buscaba uno la manera y todo eso lo aprendí en esa época. Claro. Con Don Houston. Viejos Lobos de Mar. Con el Chico. Chico Rodríguez.
Otro béisbol, La ¿no? leyenda Muñoz. Sí. No voy a decir su nombre para que no lo digan, pero la leyenda Muñoz también. Oye, el propio Chapo, yo creo que arrastraba un poco de esa escuela también. Sí, sí, claro. Sí, De esa sí. época de ellos, todo eso pasaba en béisbol. Por eso hay que blofear y cambiar secuencias y todo, ¿no? Pero antes así se jugaba. Aquí nos pasó cuando, en la época que nosotros empezamos a ganar, fue cuando nos empezamos a dar cuenta que a nosotros nos robaban señas. Claro. Y una vez, estando en segunda contra Diablos, yo estaba aquí, y no voy a decir el nombre, pero un jugador de ellos estaba pasando señas. Y a nosotros nos dábamos cuenta, porque éramos unos chamacos y nos estaban chamaqueando. Ujú. Entonces, me fui a segunda y le dije a ese jugador, le dije, oye, déjate pasando señas. No, que no, estás pasando señas. Y después me dijo, no, disculpa, amor, que no sé qué. Y no, ¿qué pasó? Empezamos a ganar nosotros. Porque ya nos dimos cuenta, ya no nos hacían tantas carreras, Claro. porque de ellos se pasaban señas y todo, y venían y honrón, y nos ganaban los Diablos otra vez, y nos ganaban otra vez. Y nos empezamos a dar cuenta de eso. Ya después nosotros ganamos, digo, haciendo lo mismo. Sopa de su propio Parte de, chocolate. o sea, era dentro de lo incorrecto, no era mal, era válido, No, digamos, de hecho, dentro del el béis. problema en el béisbol actual es utilizar tecnología para eso. Sí, Bueno, Pero si tú lo haces de manera... Bueno, algo tan flagrante, tipo Astros de Sí. Houston, ya es un escándalo. sí, eso ya está pasado, ¿no? Pero esa época todo el mundo lo hacía. Claro. Todo el mundo lo Y hasta la hacía. fecha en el béisbol de los pueblos, en ligas estatales, se sigue haciendo. Se sigue haciendo, claro. Hasta la fecha. Así es. Oye, y cuéntame... Conozco uno de los Cuscap que se pasan las señas, se roban las señas. No voy a No decir digas nombres. No voy a decir nombres, pero son Oye. muy famosos del pueblo. ¿Quiénes serán? ¿Con qué letra empezará el apellido? Oye, cuéntame un poco de esa parte de tu llegada al béisbol femenil, que es... ya nos dijeron que ya estamos llegando al final. Sí, porque tiene meeting. Sí. Osvaldo. Del Sí. béisbol femenil, muy rápido. Sí, ¿Cómo es- llegas? Porque eres un precursor. El béisbol femenil en México nace a partir de ti en forma. Flower Power Es era el Flower proyecto original. Así es. Pues mis hijas empezaron con el gusto, ¿no? Del béisbol. Ellas hacían otros deportes. Hacían tenis, natación, bailaban, hacían un montón de cosas. Entonces las gemelas las empecé a llevar a las jaulas de bateo, ahí con Omar. Y Mezquita, con Mezquita. el famoso. Sí, es mi cuate, es mi amigo, mi hermano. Entonces empecé a llevar a las gemelas ahí con Mezquita. Y ahí nos invitaron a la liga, un equipo ahí que se llama Angels, creo. Que era un equipo mixto. Era un equipo mixto, había unas niñas y unos niños. Pero nos fue muy mal. O sea, las gemelas todavía no sabían jugar. No sabían jugar y eran puras palizas nos daban. Entonces, de ahí salió la idea de irnos con Mezquita, porque en Mezquita él nos abrió las puertas ahí empezamos a entrenar, invitamos y se formó Flower Power. Mi esposa tuvo la idea. "Oye, vamos a hacer una academia de béisbol femenil. No hay béisbol femenil. Hay mundiales, cuando sí habían mundiales, ella investigó y sabía que habían mundiales de béisbol femenino, o sea, había un proyecto, había dónde ir. Y entonces abrimos Flower Power ahí con Mezquita y empezaron a llegar varias niñas, pero entrenamos, o sea, no llegamos, hicimos equipo y nos metimos a la liga, no fue así. Cuando nosotros llegamos a la liga, las niñas ya sabían jugar. Entonces eso es lo que hicimos nosotros, vamos a entrenar un tiempo, no recuerdo si fue un año y medio, no sé cuánto fue, no me acuerdo. Y empezamos a formar niñas, empezaron a jugar, empezamos a enseñarles todas las reglas, situaciones de juego, todo empezaron apenas muchas llegaron en cero y empezamos a entrenar las Flower. Nuestros primeros juegos fueron en Humán. Es más, ahí hay una señora, Normita es mi comadre, Normita Cuán, y su hija jugaba también béisbol, Victoria es mi hija. Y ahí en Humán nosotros empezamos a ir a Humán a jugar de exhibición contra otras niñas de Humán y otros niños de ahí de Humán, y ahí empezamos a jugar. Ya cuando vimos que podíamos ya competir, formamos las equipos de Flower, puras niñas, y las metimos a la liga como Flower Power, que fue el segundo, o sea, nosotros cuando investigamos en ese momento fue el primer equipo de béisbol femenil formado, o sea, puras niñas jugando contra varones. O sea, no había otro registro
en otra parte del país que jueguen niñas, todas niñas jugando contra varones. Y así empezamos, puras muchachas, llegamos a tener 3 equipos de Flower. Teníamos como las Flowers, las rojas, las azules y las naranjas, que eran las chiquitas. Y así empezó el béisbol femenil en la liga. Ya había habido un poquito de historia con Lupita Worbis, la misma Kelly Delgado ya había jugado en la liga. Y ya cuando se forma Flower Power, pues ya fue el primer equipo. Y de ahí pues jugamos, creo que fue una época muy bonita para todas las muchachas, niñas, ¿no? En ese momento, de jugar béisbol. Pero ellas querían jugar béisbol, ellas no querían jugar softball. Ellas en ese momento era béisbol. O sea, porque a muchas, algunas las invitaban a softball en esa época y no, yo quiero béisbol, querían jugar. Y así fue que surgió las Flower Power y duramos muchos años en la liga. Se tuvieron que ajustar reglamentos porque ellas jugaban 11-12, pero ya tenían 13 o 14. Jugaban 13-14, pero ya tenían 15, 16. Claro. ¿Sí? Entonces, ya cuando pasamos a 15-16, porque llegaron a jugar hasta 15-16, que fue la última época de las Flower. Y hubo momentos que ganábamos juegos a los niños. Sí tuvimos una época también que teníamos 2-3 niños en el equipo que nos reforzaban, porque sí necesitábamos, a veces las niñas tiraban, como Kelly venía y tiraba 4-5 innings, pero ya no aguantaba un sexto inning, porque ya las niñas se cansaban y venían y Y cuando tuvimos niños en el equipo, hubo una época que tuvimos 2-3 niños, y venían y ellos venían y resolvían y ganábamos, ¿no? Y así, ¿sabes? Esa época, después de eso, de las Flower, pues formamos una preselección de béisbol femenil. Hicimos un tryout aquí en el Cuculcán, que vinieron muchas muchachas de varias partes del país, que fue cuando llegó Rosy. Llegó Rosy, Edith de Leija, vino en esa época que estaba más chiquita. Bueno, Edith de Leija es softbolista profesional ahora, está con Diablos. Con Diablos femenil. Ella estuvo aquí cuando Edith estaba chiquita, cuando eso era béisbol femenil. Vino Edith, vino una de las Barbosa que jugó con Monterrey, creo, Naomi, porque está Marijó Barbosa. ¿Cómo no? Claro. La hermana Naomi, ella estuvo aquí también. Venían Naomi y Edith, venían juntas de Tamaulipas. Vino Rosy, vino otra muchacha, vinieron varias muchachas de México, más todas las de aquí de Mérida. Hicimos un tryout aquí en el Cuculcán. Vinieron como unos 40, 50 muchachas. Entonces de ahí yo formé una lista de por si había un torneo internacional. Y nosotros teníamos esa lista. Cuando nos invitan a un torneo internacional a Santo Domingo, era un torneo avalado por la Federación Internacional, pero cuando eso no había nada de béisbol femenil. Entonces yo formé un equipo, hablé con Mayorga, en esa época, hablé con Mayorga y Mayorga nos dio el permiso de usar México. Okay. Y entonces formé el equipo de esas muchachas que vinieron aquí, nos apoyó Leones, nos apoyó Don Plinio, cuando eso Don Plinio estaba en la liga. Como presidente de la liga, yo hablé con Plinio nos apoyó para los vuelos, los hermanos Arellano nos apoyaron, un papá de Edith apoyó y nosotros, ¿no? Buscamos patrocinios y todo y nos fuimos a Dominicana. Esas muchachas, después de ese tryout, nunca más volvieron a estar juntas. Cuando nos juntamos fue en el aeropuerto de México para irnos a Santo Domingo. Wow. Y ahí fue la primera vez y en esa época iban 5 yucatecas que fuimos a Santo Domingo. O sea, un poquito de esa época. 2 años después volvimos a ir a Santo Domingo, pero ya como selección de México, ya avalada por la FEMEBE. Y ya la FEMEBE hizo todos los... Recuerdo que me contaste una vez que tú fuiste con el teniente. ¿Te acuerdas? Sí. Antes de eso, me adelanté un poquito. Antes de eso hubo una asamblea en Matamoros, cuando estaba el teniente. Y yo llevé el proyecto del béisbol femenil a la asamblea. Y el teniente me dice, pues ven y explícalo y da el tema. Y yo llevé todo... imágenes de las Flowers, de béisbol femenil, a dónde podemos ir, hay mundiales, hay esto,
Cuando eso no había nacionales de béisbol femenil aquí en México. No había, ahorita ya hay nacionales de 2 categorías. Antes no había. Entonces, cuando yo muestro el proyecto a todos los presidentes de asociaciones, cuando eso creo que Mario Cota era el presidente de la liga y Don Rudy estaban ahí, yo llegué y estaba yo ahí y presenté ese proyecto y les encantó a todos los presidentes de la asociación y ahí fue que ellos empezaron a hacer béisbol femenil en sus estados. Recuerdo mucho uno, el de Baja Sur, se llama Martínez apellido, el Pelé le dicen, José Martínez, Juan Manuel Martínez, algo así. El presidente de la Asociación de La Paz dice que cuando él escuchó ese proyecto, él empezó a trabajar béisbol femenil. Y ahorita a los mundiales que han ido, ese señor va como coach. Y ahí empezó el béisbol femenil. Se hizo nos invitaron a un nacional a Tepatitlán, Jalisco, la primera vez que fuimos como Yucatán. Y ese torneo, hablando con Mayorga, le pedí que avalara ese torneo. Y la federación, o sea, fue Sinaloa, Jalisco, creo que Veracruz y nosotros. Fuimos esos 4 equipos a Tepatitlán y lo avaló la federación. Mayorga avaló y ya fue avalado. No fue un torneito, pues ya era avalado por la federación. Después de eso, el siguiente año o los 2 años, se vuelve a hacer ya nacional de béisbol femenil en Tepatitlán otra vez. Y ahí fue que empezó los nacionales y hasta ahorita hay nacionales. Y ya hasta o ha habido categoría en la MLB Cup, por ejemplo. Sí. En el 2023 hubo categoría femenil en la MLB Cup. Sí. Estamos hablando de niñas entre los 11 y los 13 jugando en un torneo avalado por Grandes Ligas, por Major League Baseball. Pero yo creo que nada de eso hubiese ocurrido, Osvaldo, de no ser por esos orígenes de las Flower Power. Sí, okay. Fue clave, el creer en ese proyecto, en ir hasta México. Yo me fui con mi esposa a México a ver a Mayorga, fuimos a las oficinas de Mayorga cuando ya no estaba el teniente. Fuimos a la oficina y me acuerdo que Mayorga dijo, esto nos va a ayudar mucho a que el béisbol amateur, o sea, siga vivo. Me acuerdo que nos dijo. Y así fue, cuando fuimos la primera selección a Santo Domingo, yo llevé a don Javier Matsuo. Él me ayudó mucho en el béisbol femenil. Don Javier Matsuo es un entrenador, es anotador de los Águilas de Mexicali. Y él ha entrenado a muchos beisbolistas, entonces a él lo invité para ir a esa selección. Y él era el manager. Yo estaba en primera o iba a tercera, yo lo dejé a él, tú vas a dirigir. Y sí, y ese torneo nosotros, el juego por el tercer lugar, lo ganamos. Le ganamos a Cuba. Ah, mira. Rossi pichó ese día. Tiró 7 entradas, 8 entradas, creo que extra inning. Fue una muerte súbita. Wow. Y en muerte súbita ganamos y Rossi pichó todo el juego. Y ganamos y venimos contra medalla de tercer lugar en ese torneo de invitación. Al siguiente año, a la siguiente vez que fuimos a Dominicana, yo fui de manager. A esa selección. Nos quedamos cerquita de clasificar al mundial. Y ya fue a la siguiente vez yo ya no estuve, ya entraron otros coaches y ya me alejé un poco. Cuando las gemelas igual, cuando entraron a la universidad, y ahí nos alejamos un poquito del béisbol femenil, ya otras personas hicieron cargo, se perdió un poco el béisbol femenil y ellas en la universidad pues empezaron a jugar softball y pues ahí están jugando softball. Ahorita gracias a Dios ya terminaron sus carreras. Ya ellas en la Universidad Marista, una es psicóloga, la otra es nutrióloga, una es nutrióloga aquí de Leones, Ana Fernanda, y Ana Laura es psicóloga y está estudiando su maestría en la Marista. Y todo esto ha sido gracias al béisbol. Sí, realmente da orgullo porque podemos decir que el béisbol femenil arrancó en Mérida. Sí. O sea, la primera piedra se puso aquí. Se puso aquí. Sí. Y es gracias a Osvaldo, más allá de el gran pelotero que fue en su momento como activo y lo que representa como capitán en su momento de los Leones de Yucatán, con esos números que ha dejado, pues también esa parte de haber formado y puesto la primera piedra para el béisbol femenil como iniciativa familiar. Correcto. Además. Correcto. Así es.
Osvaldo, tienes un meeting al que atender. Sí, okay. Nos encantaría, tenemos mucha tela de dónde cortar y mucho que platicar, pero queda todavía pelota por delante, afortunadamente. Sí. Muchas gracias. Sí. Osvaldo, un placer. Igualmente, un placer. Gusto. ¿Verdad? Igualmente. Voy al túnel ahorita. Yo igual. Oye, ¿y tu tanda de las bicholas? Ahorita. Oye, por llegar tarde. Ahorita que salgamos del aire. No va de titular hoy. No, no. Todavía tarde. Gracias de verdad por habernos acompañado en esta edición de Leones el Podcast. Rigel Escalante, hoy con el manager Osvaldo Morejón, leyenda del club. Estén atentos, por supuesto, a las plataformas de Leones de Yucatán oficial y estaremos con más durante los próximos días. Atentos porque cada semana tendremos, o cada 15 días, ustedes atentos porque vamos a tener siempre una entrega de los Leones de Yucatán con invitados de primera línea. Yo soy su amigo y servidor Marcelo Canto. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.